a cada uno de ustedes, los que están, los que no están, amén, que andan de vacaciones, algunos descansando, que Dios les bendiga, a los que nos acompañan en este día, amén. Dios bendiga las visitas, mi hermano, mi hermanas, que Dios les bendiga, amén. Siempre es un privilegio estar en la casa del Señor, mi hermano, mi hermana, que Dios les bendiga también. Carolina, allí también atrás veo, ya me empieza a fallar la vista muy atrás, pero que Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan, amén. Mire, yo creo que todos desde niños hemos tenido sueños y anhelos, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Quién no ha tenido un sueño, un anhelo, un deseo, algo que querer alcanzar, tener, adquirir? Desde niño yo creo que mucho. Un día llegó un hermano acá, me dijo, pastor, llegó con unos juguetes, pero hermano, bien mayor, bien mayor. Y me dijo, pastor, mire, traigo esto. Un día me dijo, mire, para su hijo. Mire, estas son cosas que yo anhelaba, deseaba, pero yo nunca pude tener. Y ya adulto, ya con mi matrimonio, con mi hija ya grandecita, decía, ¿sabe qué? Pude ejercer mi profesión y me pude comprar estos asuntitos, estos juguetitos, eran juguetes. Me decía que yo no pude tener y sabe que me entretenía jugando, llegaba de mi trabajo y jugaba. Y me acordaba ayer cuando veía esta palabra, me acordaba de eso. Todos nosotros cuando niños, jóvenes, tuvimos anhelos. ¿Sí? Teníamos anhelos, teníamos sueños y muchas veces no los pudimos alcanzar. ¿Sí? No los pudimos alcanzar ya sea porque se presentaron situaciones, porque eran difíciles, los veíamos como inalcanzables, los veíamos como imposibles de alcanzar y muchas veces por eso no pudimos alcanzarlo y muchas veces esos sueños en nuestras vidas se abortaron, los dejamos, los soltamos, muchas veces quedaron atrás, pero siempre en nosotros quedó algo como le ha pasado a usted que de repente cuando usted ve algo que quería cuando niño, ahora cuando grande dice, oye, a mí me gustaba tanto eso y todavía está ese deseo como de tenerlo. Usted dice, no, pero ya estoy muy grande para comprarlo, pero todavía hay algo dentro suyo que pasa. Hay algo dentro suyo que sucede que uno dice, oh, y se imagina cómo habría sido. Y eso es porque hay un sueño todavía en su corazón. Hay un anhelo que no ha pasado, que de alguna manera quedó olvidado por las situaciones, porque él no se pudo, no sé, por la situación que haya sido. Pero muchas veces todavía hay algo en nosotros que nos lleva a pensar el cómo sería al tenerlo. Aunque usted lo pueda tener ahora, pero no lo compra simplemente porque algo se apagó nomás. Algo se apagó en usted, pero usted piensa y dice, oh, ¿cómo sería? ¿Cómo habría sido el poder jugar con eso o alcanzar eso o tener aquello? Y de eso quiero hablarle hoy día. Porque yo creo que todos hemos tenido sueños y anhelos y estoy seguro que nuestros sueños y anhelos han sido alcanzar esas cosas grandes en ese tiempo cuando los teníamos, que ahora quizás usted pudiéndolo ya no son tan grandes, pero en ese tiempo era algo grande, algo que le costaba más alcanzar. Sueños y anhelos que teníamos por diferentes razones. ¿Sí? Que teníamos y que por diferentes razones ya los hemos olvidado o bien se han perdido o lo hemos dejado de lado, ¿ya? Y lo hemos hecho porque a lo mejor fracasamos en algún negocio o pensamos que a lo mejor el fracaso en esa área a lo mejor ya era definitivo y no se iban a poder alcanzar. O bien a lo mejor alguien nos desanimó y nosotros nos quedamos en el suelo o bien cometimos un error y nos sentimos fracasados. Ya cantidad de situaciones que a lo mejor se presentaron ya e hicieron que esos sueños y anhelos se desvanecieran en nosotros, de alguna forma se debilitaran, se apagaran. Cantidades de situaciones que a lo mejor se presentaron que hicieron que los sueños y los anhelos en nuestras vidas se fueran. Y se fueran porque perdimos la fuerza para alcanzarlo, se fueron porque perdimos la esperanza, porque nos sentimos cansados o porque nos desalentamos a través de esos comentarios o muchas veces esos consejos que en vez de empujarnos, animarnos, nos desanimaron. Ya sueños y anhelos que teníamos y se fueron porque vino el miedo y nuestra vida se quedó vacía de todos esos sueños y anhelos que usted y yo teníamos. Por eso mira al de su lado y pregúntele al tiro, mira al de su lado y dígale, ¿cuál es tu gigante? Porque de eso quiero hablarle. ¿Cuál es tu gigante? Pregúnteselo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay cosas en nuestras vidas pequeñas que usted no lo mira como un gigante, pero que en la realidad es un gigante que a usted no le permite avanzar. Hay cosas pequeñas en nosotros, escuche bien, que nosotros nos decimos, ¿cómo va a ser eso un gigante? Pero no pensamos, no nos preguntamos el por qué eso que no es para nosotros un gigante, ¿por qué eso nos detiene? ¿Por qué nos paraliza? ¿Por qué eso que usted considera que no es un gigante, por qué no le deja avanzar? Si no es un gigante, ¿por qué nos detiene? ¿Se ha preguntado? Por eso vuelvo a preguntarle, ¿cuál es tu gigante? Porque en todos nosotros hay gigantes. La pereza es un gigante.
Acuérdese, es un gigante, es un espíritu, pero que es un gigante en nuestra vida que no nos permite muchas veces hacer, activar, movernos. Muchas veces la vergüenza es un gigante, no, pero que como yo. Sí, muchas veces, escúcheme bien, el no declarar para bien es un gigante para nosotros. Muchas veces usted tiene vergüenza. Yo, ¿por qué hago ese ejercicio? Siempre le digo, pregúntele cuál es su gigante. Dígale esto, porque aquí hay vida. Aquí hay poder. Escuche, y de lo que salga de sus labios, de ese fruto, eso va a producir un fruto porque hay vida. Y de eso usted volverá a recibir, volverá a comer. Dice, se llenará su vientre, dice Proverbios 18, 20 y 21. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros decimos, miramos y nos reímos. Yo lo observo, no. Miramos y sonreímos, pero no hablamos porque no entendemos que hay algo poderoso en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestros labios. No entendemos que Dios ha puesto, escúcheme, sueños, que Dios ha puesto una palabra de poder para que cosas en el ambiente espiritual sucedan, se suelten. Claro, para que cosas en el ambiente espiritual se suelten en favor de nuestra vida. Por eso le decía, mira al de su lado y pregúntele, ¿cuál es tu gigante, mi hermano? ¿Qué es lo que te detiene? Y hay una historia bíblica que la conocemos muy bien y que quiero compartir en este día con ustedes porque nos trae varias enseñanzas prácticas para nuestra vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios se escribió para su enseñanza, mi enseñanza? ¿Cuántos saben que se escribió para que usted y yo tengamos provecho de ella? Sí, para que aprendamos de ella. Y esa palabra está en 1 Samuel 17 y no vamos a leer todo el capítulo porque son alrededor de 58 versículos. Pero invito a usted a que usted también lo pueda hacer más detenida en su casa, que lea esa historia bíblica donde habla del ejército de Israel, donde habla de su rey llamado Saúl, donde habla de un gigante filisteo llamado Goliat y donde habla de un pequeño muchacho pastor de ovejas que había sido ungido por orden de Dios a través del profeta Samuel llamado David. Y esta historia habla del pueblo de Israel, de su rey, del gigante filisteo llamado Goliat y de David, el muchacho que era pastor de ovejas, le decía, el cual había sido ungido por el profeta Samuel por orden de Jehová. Y resumiendo esta historia de 1 Samuel, le voy a resumir, de ahí vamos a ir a leer unos versos. De 1 Samuel 17 dice que un día los filisteos, los cuales eran enemigos del pueblo de Israel, organizaron su ejército y atacaron a Israel. La Biblia dice en esta historia que ambos ejércitos estaban frente a frente y que de parte de los filisteos se adelantó un gigante llamado Goliat, un soldado gigante que retó al pueblo de Israel a que saliera uno de ellos a hacerle frente y peleara contra él. Pero la Biblia dice que todos se atemorizaron. ¿Qué dice la Biblia? Que todos se atemorizaron. Pero David, que estaba ahí por un mandado de su padre, al escuchar cómo ese gigante desafiaba al ejército de Israel, convenció al rey Saúl para que le permitiera ir a enfrentar al gigante, ya que nadie lo quería hacer. Y la historia dice que muchos criticaron a David diciéndole que no podría. Escuche bien. Muchos criticaron a David diciéndole que no podría, que él era tan solo un muchacho, que cómo iba a poder enfrentar a ese semejante gigante cuando ni siquiera lo querían enfrentar los soldados de guerra, los soldados profesionales, los que estaban acostumbrados a estar en guerra. Por eso ahora dígale al que está al lado suyo, dígale, debes cerrar tus oídos a todos los que quieran apagar tu fe. Usted tiene que aprender a cerrar sus oídos a aquellas personas que vienen a apagar su fe. Porque esa es una de las primeras causas por el cual usted no alcanza lo que Dios ha puesto en su corazón. Es porque cuando usted quiere alcanzar algo, nos falta el que viene, ¿cómo vas a poder hacer eso? ¿Cómo piensas eso? O muchas veces, ¿y cómo lo vas a hacer? Ya hay un mensaje, escúcheme bien, que va con duda. Ya hay un mensaje que va con una actitud, una intención diferente, aunque la persona que le pregunte no lo haga con esa actitud, pero el no entender lo que hay en su boca, en sus labios, en su lengua, escúcheme bien, el no entenderlo, el no entender eso hace que esas palabras vengan a apagar los sueños y los anhelos, ¿sí?, que hay muchas veces en su vida. Debes cerrar tus oídos a todos los que quieran apagar tu fe. Esta palabra dice aquí que a David no le importó mucho eso, sino que él tomó su cayado de pastor de ovejas, tomó su onda, recogió 5 piedras y la Biblia dice que él salió al encuentro de este filisteo gigante. Le estoy resumiendo la historia.
Y que cuando estuvo a una buena distancia, él puso en la honda una de las piedras que recogió y la lanzó, dando esa piedra en la frente del gigante, el cual cayó. Y cuando el gigante cae, la Biblia dice que David corrió y que con la misma espada del gigante que cae, le cortó la cabeza. Escuche bien, que con la misma espada del gigante que cayó, le cortó la cabeza. Y así fue que el ejército de los filisteos se fue huyendo, y el rey Saúl ahí con el ejército de Israel persiguió a estos filisteos, consiguiendo una gran victoria, dice la Biblia. Vamos a 1 Samuel, vamos a leer allí 11 versos, capítulo 17, verso 40 al 51. Le resumo un poquito la historia, ahora le hablo uno de unos versos y vamos a ir a lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire la convicción. Por eso que es importante lo que hablamos, ¿no? Es importante cómo usted habla, cómo usted enfrenta sus situaciones. Escuche bien. Es importante porque eso que usted está hablando son palabras, escúcheme bien, que tienen un eco en el mundo espiritual. Que tienen un eco en el mundo espiritual. David dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Escuche bien. Jehová te entregará, dice el verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá, escuche, que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación de Jehová, y sabrá toda esa congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Diga conmigo: principios que yo debo conocer. Escuche cómo habla David, dice el verso 47, le repito: y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Escuche bien. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Cuál es la actitud suya cuando usted tiene que enfrentar un problema? Escúchela, vea usted la actitud de David cuando tiene que enfrentar un problema que naturalmente, racionalmente, era mucho más grande, mucho más fuerte que al mirarse él naturalmente que él. Pero dice la Biblia: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Para qué cosa? Mire, dice, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, se dio prisa para enfrentar la situación. ¿Sabe por qué hay situaciones que nos atemorizan? Porque hay problemas que muchas veces se ven más grandes que nosotros, más grandes que lo que usted y yo podemos hacer. Es porque nosotros alimentamos esos problemas en nuestra mente y creamos nuestros propios gigantes. Y creamos nosotros nuestros propios gigantes. Claro, creamos en nuestra mente, mientras más pensamos en el problema más crece, pero no afuera, dentro suyo. Por eso David, fíjese que en ningún momento David habla negativamente para enfrentar el problema que tiene.
sino que en todo momento Él está hablando y declarando la confianza que Él tiene en el Dios que Él tiene, que Él conoce, a quien Él sirve. En todo tiempo Él no toma el problema como para Él humanamente, sino que dice: yo lo voy a enfrentar porque Él está desafiando al Dios de los escuadrones del Dios viviente, al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Cuando usted y yo tenemos una situación, tenemos que mirarlo con los ojos que lo miró David. Cuando tenemos problemas, situaciones gigantes en nuestra vida, debemos aprender a tomar, debemos aprender de alguna forma las tácticas, el diseño o la forma con la cual David enfrentaba sus situaciones. Porque el problema suyo y mío muchas veces, al enfrentar los problemas, que los enfrentamos con un pensamiento humano natural. Y por eso muchas veces entran miedos, hay cosas en nuestras vidas que nos detienen y nos paralizan. Escuche bien, que nos detienen y nos paralizan, porque al no mirar a Dios en medio de esas situaciones, usted no podrá vencer. Ya se lo voy respaldando con esta misma palabra. Por eso le dije que vamos a aprender varias cositas prácticas a través de esta palabra. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo David? Se dio prisa, no le dio ni tiempo, escúcheme bien, a su mente, ni a pensar, ni a mirar de qué porte era el gigante, de qué porte era el problema, cómo lo iba o cómo él humanamente lo podía enfrentar, sino que dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció, escuche bien, así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Cómo lo venció? Con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que David no necesitó nada de él, excepto lo que tenía. Que no necesitó nada especial, excepto lo que él usaba, lo que él tenía, para que Dios se glorificara a través de eso en la vida de él. ¿Sí? No necesito nada más, escúcheme, que tomar el problema en el nombre del Señor y enfrentarlo. Que tomara la situación en el nombre del Señor y vencerlo. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hasta ahí vamos a dejar. Eso es más o menos lo que relata la historia aquí en la Biblia, en 1 Samuel 17. Relata acerca de un pequeño enfrentándose a un gran gigante. Escucha bien, relata de un muchacho pequeño enfrentándose a un gran gigante. ¿Sí? La historia, el relato bíblico habla de que David a esa fecha tiene que haber tenido 16 años, 14 años. Que como a los 12 años, 13 años, él fue ungido por el profeta Samuel por orden de Jehová. De eso relata la historia, de un pequeño enfrentándose a un gran gigante. Y de eso es lo que quiero hablarle el día de hoy, porque muchas veces tenemos gigantes en nuestras vidas. Gigantes que pueden ser muchas veces personas que se convierten en nuestros enemigos. No usted en enemigo de ellos, sino ellos en enemigo de usted. ¿No le ha pasado que usted de repente dice: bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué me tiene tan mala si yo apenas lo conozco? O sea que usted no tiene nada contra él, pero hay gente que se levanta y solamente porque lo mira le cayó mal. Sí, muchas veces no entendemos nosotros, y eso pasa porque el espíritu es diferente. Y que la luz no tiene parte con las tinieblas. Muchas veces no entendemos nosotros, y hay gente que se levanta y nos toma de mala y se convierte en nuestro enemigo de la nada. Personas que, por ejemplo, nos empiezan a perseguir y a lo mejor hacer también la vida hasta imposible. O como pueden ser también situaciones adversas, las cuales usted y yo tenemos que enfrentar. Como también hay gigantes que están dentro de nosotros, como por ejemplo la pereza, la comodidad, la indiferencia y el conformismo. Esos son gigantes que hay en nosotros. Escúcheme bien, son gigantes que hay en nosotros. ¿Sabe por qué le digo que son gigantes que hay en nosotros? Porque esas cosas, si viniera Cristo, nos hacen quedarnos, pues. Son cosas que nosotros las miramos, las conocemos, las oímos, pero no meditamos en ellas. Y no entendemos que aquellas actitudes, hermanos, pueden provocar que usted no parta cuando Cristo venga.
¿Y por qué muchas veces no las enfrentamos? Porque no las miramos como gigantes, pero en realidad lo son, porque nos están deteniendo, así como este gigante detenía a ejércitos, escúcheme bien, a un ejército, a guerreros, hombres de guerra profesionales y también a un rey. Gigantes que muchas veces no nos damos cuenta que nos detienen, que están dentro de nosotros, como la pereza, la comodidad, la indiferencia, el conformismo. Pero cualquiera sea el gigante que podamos estar enfrentando el día de hoy, busquemos las enseñanzas a través de esta palabra, porque a través de esta enseñanza vamos a descubrir cosas prácticas con las cuales usted y yo podemos alcanzar la victoria, la cual Dios ya nos dio. Enseñanzas de cómo poder derribar esos gigantes que se presentan en nuestras vidas. Y les hablo de esto porque para eso dice el apóstol Pablo también que está escrita la palabra, ¿no? Sí, Pablo dice que está para nuestra enseñanza, que está para aprender de ella. Entonces, ¿cómo usted y yo aprendemos a derribar esos gigantes? A conocerlos primeramente, a identificarlos, conocerlos y derrotarlos. Porque son tres cosas. Usted no puede derrotar algo que no conoce. Usted no puede alcanzar victoria, si no sabe con qué está peleando. ¿Se acuerda cuando Jesús se encuentra con el gadareno? Le dice, ¿quién eres? Y no le habla al hombre, le habla a los demonios que estaban en él. Legión me hago llamar, le dijeron los demonios que estaban dentro de él. Y ahí Jesús le habla y los reprende y los saca. Sí, porque usted tiene que conocer, identificar, escúcheme bien, qué es lo que a usted lo está deteniendo. Y eso que a usted lo está deteniendo, eso es un gigante en su vida. Y para derrotarlo usted tiene que saber a qué se enfrenta. Entonces, a través de esta palabra aprendamos a derribar esos gigantes que hay en nuestras vidas, utilizando las mismas estrategias que utilizó David para vencer a su gigante. Aprendamos a usar la estrategia que utilizó David para vencer a Goliat, a ese gran filisteo. Porque estoy seguro que hemos enfrentado, que podemos estar enfrentando, que vamos a enfrentar gigantes en nuestras vidas. Y para enfrentarlo usted y yo necesitamos lo que Dios estableció para poder hacerlo. Necesitamos lo que está escrito para nuestra enseñanza. Necesitamos lo que está escrito para usted y yo poder lograr esa victoria que Dios ya nos dio por medio de Cristo allí en la cruz. Gigantes que debemos derrotar, batallas de las cuales en el nombre de Jesús tenemos que salir victoriosos. ¿Sí? Hay alguien peleando una batalla. Yo creo que todo en un área, en cada área o en algún área de su vida está peleando una batalla. Sí, una batalla a lo mejor en lo familiar, en el matrimonio con los hijos, salud, trabajo, finanzas. Pero hay batallas que usted y yo estamos enfrentando en algún área. Cada día usted y yo enfrentamos batallas. Jesús dijo, en este mundo van a tener batallas, aflicciones. Pero Él también nos enseñó y dijo, pero confiad, dijo, que yo he vencido al mundo. Escúcheme bien, pero confiad. Y de eso es lo que le estoy hablando hoy día. Eso es lo que hizo David. David confiaba en aquel, escúcheme bien, que lo enseñó, que lo sacó, que lo tuvo en el campo. Primero que lo ungió, que lo apartó, ¿sí? Que puso ese poder sobre él, que lo tuvo en el campo, que lo acompañó con el león, que lo acompañó con el oso y que lo llevó también a ese lugar, escuche, para poder posicionarlo en el lugar que Dios tenía preparado para él también. Porque en esta historia había un gigante llamado Goliat, el cual estaba allí parado desafiando al rey Saúl y a todo el pueblo de Israel. Gigantes, obstáculos y problemas que se presentan en nuestra vida, que se presentan y paralizan nuestro caminar. Por eso le decía, usted tiene que identificar cuál es su gigante. Porque puede ser que por no identificarlo, usted no se da cuenta y hay algo que a usted lo está deteniendo, que a usted lo está paralizando en el servir a Dios, en el caminar con Dios, en cumplir el propósito por el cual Dios usted también lo llamó. Pueden haber gigantes que usted no está identificando y por eso su vida es parejita. Por eso muchas veces nuestra vida no cambia. Por eso muchas veces nuestra vida es como lo mismo, siempre es igual. Puede haber algún gigante en su vida, escúcheme bien, que lo puede estar llevando a usted hasta aburrirse del evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque hay algo que no le permite avanzar y usted sabe que cuando hay algo que lo detiene, usted al final se cansa y lo deja. Cuando hay algo ya que no le provoca nada a usted, usted se cansa y dice, no, ya me cansó hagamos otra cosa. Puede ser que haya un gigante que a usted lo tiene livianito,
y usted no lo ha identificado. Y puede ser que ese gigante lleve tiempo, años en su vida, y que no le permite ser la persona que Dios quiere que usted sea. Gigantes que nos producen miedo, gigantes que nos producen temor y nos roban el sueño y la paz, como lo hacía en esa época este gigante con el pueblo de Israel. La Biblia dice que por 40 días este gigante los desafiaba. 40 días y 40 noches no les permitía avanzar. 40 días y 40 noches los tuvo, escúcheme bien, los tuvo bloqueados en todo aquello que ellos anhelaban y soñaban, porque el gigante no les permitía. Les decía: no, manden uno, traigan uno de ustedes para que pelee conmigo. Si me vence, seremos nosotros servidores de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Pero nadie se animaba a hacerle frente. Escúcheme bien, nadie se animaba a hacerle frente. Y a lo mejor hay situaciones en su familia, a lo mejor hay situaciones en su casa, a las cuales quizás nadie le ha hecho frente. Pero si usted hoy día está escuchando esta palabra, es porque Dios a usted lo llamó. Es porque Dios a usted lo llamó, escúcheme bien. Es porque Dios a usted lo llamó para hacerle frente a esas situaciones que nadie se atreve. Porque muchas veces hay situaciones en nuestra familia a las cuales uno dice, uno las deja pasar, las tiene como las normaliza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tampoco nos atrevimos a enfrentar esas situaciones para que tengan un cambio en el nombre del Señor. Gigantes que nos producen miedo, gigantes que nos producen temor y nos roban el sueño y la paz, como hacía en esa época este gigante llamado Goliat. Y a través de esta palabra le quiero invitar a usted a que pueda identificar cuál es el obstáculo al cual usted se está enfrentando el día de hoy. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el gigante? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que no te permite servir con libertad al Señor? ¿Cuál es el obstáculo al cual usted se está enfrentando o se va a enfrentar que le produce a usted un mayor miedo? Identifique cuál es ese obstáculo. ¿Cuál es aquello que no te permite? ¿Qué es aquello que no te permite avanzar, que te detiene? Usted tiene que aprender a identificar eso en su vida. Usted no puede servir a Dios como que todos. No. Tú tienes que aprender a pelear tu batalla, a correr tu carrera. Escúcheme. Tiene que aprender a pelear su batalla, a correr su carrera. Y tiene que aprender a conservar la fe en medio de ella hasta llegar al final, a la meta, a la victoria que Dios le ha dado. Porque no hay forma de pelear una batalla si usted no sabe qué es lo que pelea. Por eso muchas veces usted no corre su carrera porque no sabe qué carrera está corriendo ni a dónde tiene que llegar. Usted ha escuchado como Job de oídas, pero no ha tenido esas experiencias con Dios para decir, no, ahora te conozco. Ahora sé el propósito que tienes conmigo. Ahora sé lo que tú quieres de mí. Ahora sé hacia dónde tú quieres que vaya. Tenemos que aprender a identificar aquello. ¿Cuál es el obstáculo al cual nos estamos enfrentando? ¿O cuál es el obstáculo que nos produce miedo? ¿Cuál es? Y para eso vamos a ver qué es lo primero que debemos hacer para poder salir victoriosos de nuestras batallas. Porque veíamos que el gigante aquí desafiaba a todos los soldados del pueblo de Israel. Escuche bien. Y los soldados de Israel se escondían. Estaban asustados y ninguno de esos soldados de guerra, ya sean, escúcheme bien, profesionales o no, se atrevía a salir a enfrentar al gigante. Ninguno de ellos. Solo uno estuvo dispuesto a pararse y a enfrentarlo, y no fue un soldado, sino que fue un hombre común y corriente, un muchacho común y corriente que tenía puesta su confianza y toda su esperanza en Dios. Solo él. Escuchen lo que dice el verso 26 de este mismo capítulo 17 de 1 Samuel. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? David dijo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Usted se ha parado alguna vez? Escuche, ¿y se ha hecho esa pregunta a usted acerca de ese problema que a usted lo detiene? ¿Usted ha tenido la fortaleza, la entereza, la capacidad de hablarle así a la situación, a su gigante, a su problema, al obstáculo que a usted lo paraliza? Nosotros generalmente lo que hacemos solo oramos a Dios. Aquí no vemos a David orarle a Dios.
Aquí estamos viendo que David, hacía o estaba en otros pasos. Aquí vemos que David, escúcheme bien, no lo vemos orando a Dios, sino que lo vemos confiando en lo que David creía, oraba quizás, escúcheme bien, o pensaba del Señor. Lo vemos confiando, lo vemos, escúcheme bien, con la fuerza, la fortaleza, ya no para orar, sino ahora para enfrentar lo que le tocaba enfrentar. ¿Se acuerda usted cuando Moisés tenía que enfrentar a los egipcios que venían detrás de él cuando sale de Egipto? Y cuando estaba enfrente del Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés? Dice la Biblia que estaba orando. Y Dios le dice, para ya de orar. Le dice, para de clamar. ¿Por qué clamas a mí? Le dice. ¿Por qué cree que Dios le dice, por qué clamas a mí? ¿Acaso era mal orar? ¿Es mal orar? No, no es mal orar. Tenemos que orar. Eso es parte, escúcheme bien, de nuestro culto racional, de parte de nuestra vida. Pero hay momentos en que usted se tiene que parar y tiene que acelerar para enfrentar las situaciones que enfrenta, porque eso es lo que Dios demanda, requiere también de nosotros cuando usted y yo, confiamos en el Señor. Yo le he estado hablando mucho de creer y confiar. Sí, le he estado hablando mucho de aquello. En todos los mensajes algo saco ahí de aquello. Un día le hablé de ello en un mensaje pasado. Porque le dije que creer. ¿Usted cree que Cristo vino, no? ¿Usted cree que fue a la cruz? ¿Usted cree que fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día? Lo creemos, ¿cierto que sí? Y yo les preguntaba entonces, si usted cree todo eso, que Cristo, que Dios envió a su Hijo a hacer todo eso por usted y por mí, ¿por qué no confiamos entonces en lo que Él nos dice? Porque el creer, le he dicho yo, que es el primer paso que usted y yo dimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Sí, el creer, sí, está para aquel que no ha conocido a Cristo, necesita creer en Él para ser salvo, ¿o no? Creer, recibirlo a Él en su corazón. Pero usted y yo como iglesia somos llamados, a dar el otro paso, pues. Somos llamados ahora no solo a creer, sino que a confiar también en aquello que usted y yo hemos creído. Sí, a confiar en aquello que hemos creído. Y aquí está el paso de David. Usted sabe que él en los campos, pastoreando ovejas, él escribe gran parte de los salmos. No todos, pero gran parte de los salmos. Entonces él tenía una relación con Dios. Él tenía una comunión con Dios. Por eso cuando llega a ese lugar enviado por su padre a enviarle queso fresco y pan fresco a los hermanos que estaban en el frente de batalla, David, al ver el problema, él no se detiene como todo aquellos estaban, sino que él ve el problema y se acelera. Escúcheme bien, él ve un problema y se acelera, se apresura a enfrentarlo. ¿Sabe por qué? Porque él no le daba lugar en su mente a que eso creciera. Él no le daba lugar en su mente, él no alimentaba el problema en su mente, porque, escuche, el problema o la solución al que usted alimente más, ese será lo que gobernará su vida. Si yo alimento más el problema me gana, me detiene. Pero si yo pienso en lo que Dios puede hacer, esa será mi victoria, escúcheme bien, en todo lo que me toque enfrentar. David eso es lo que hace. Enfrenta la situación con una confianza diferente a la que tenía Saúl y todo el pueblo de Israel. Por eso, si usted quiere salir victorioso de esas batallas que se le presentan en la vida, lo primero que tenemos que hacer es dejar a un lado el temor. Es dejar a un lado el temor, dejar a un lado el miedo, salir de ese escondite donde muchas veces usted se encuentra espiritualmente y enfrentar la batalla. Un escondite espiritual puede ser, escúchame bien, la respuesta de un médico. Un escondite puede ser esperar lo que el médico dice y no salir yo por la fe a enfrentar a lo que Dios tiene para mi vida. Un escondite espiritual puede ser lo que el hombre me dice y no yo pararme enfrente del gigante y decir, no, yo en el nombre del Señor voy a pelear mi batalla, voy a pelear mi guerra, voy a correr mi carrera porque sé que en Él y con Él yo soy más que victorioso. Claro, por eso le hablaba del conformismo. El conformismo es un escondite espiritual que nos hace daño. La pereza es un escondite en la cual no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y usted y yo somos llamados a salir de ahí. Usted y yo somos llamados a salir de ahí. Somos llamados a correr, a estar siempre, diga conmigo siempre en la línea de batalla.
Nosotros no fuimos llamados, hermano, a estar pasivos, somos llamados a estar activos. Somos llamados, escúcheme bien, no a reaccionar, sino a accionar, porque cuando tú accionas, Dios reacciona en tu favor. Por eso se lo digo de esta manera, porque muchas veces nos preocupamos y nos atemorizamos tanto por las situaciones o los desafíos que enfrentamos, que hacemos lo mismo que hicieron los soldados de Israel en aquella época. Claro, recuerde que ellos se escondieron, que ellos no enfrentaron la situación. Dice la Biblia que ellos se preparaban en la mañana, se vestían, daban el grito de guerra, de batalla, salían a la línea de batalla, veían al gigante y retrocedían, se escondían. Escuche bien, hacían lo que tenían que hacer, pero sin convicción. Hacían lo que tenían que hacer, pero no con su confianza y su esperanza en el Dios que les daba la victoria. Y es ahí donde tiene que estar tu esperanza y la mía, como lo hacía David. Él hablaba de Dios en medio de su batalla. En medio de lo que él tenía que enfrentar, él hablaba de Dios, no hablaba de él. Escúcheme bien, él hablaba de aquel en quien él tenía su confianza y su esperanza. Él no decía, yo puedo, yo sé, yo vencí al león. No, decía, Dios estuvo conmigo ahí, Él me sacó de ahí, Él me ayudó ahí, Él me cuidó ahí, me cuidará y me ayudará al enfrentar esta nueva situación. Por eso que si hay un obstáculo en su vida, enfréntelo. No deje que el miedo le robe su victoria. Escuche bien, no deje que el miedo le robe su victoria. Si hay un obstáculo en su vida, si hay un problema en su vida, una situación en su vida, párese en el nombre del Señor en medio de ella y levántese, no mirando su situación, su condición ni el problema, sino que confiando en aquel que tiene el poder para darle a usted la victoria. Eso fue lo primero que hizo el rey David cuando todos estaban con miedo. Verso 31 del mismo capítulo. Él se paró y dijo, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Verso 32. Y dijo David a Saúl, escucha bien las palabras de David, dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dice, yo iré y pelearé con él. Escuche la actitud, porque esto es lo que tenemos que rescatar en esta enseñanza. Es la actitud que usted y yo tenemos que tener para enfrentar los obstáculos. Es cuál es la actitud que usted y yo tenemos que tener para enfrentar los problemas. Usted y yo necesitamos salir de ese retardo. Tenemos un retardo espiritual. Porque vienen problemas, hermano, y nos dejamos, escúcheme bien, nos dejamos abatir. Nos dejamos debilitar pensando que lo peor va a suceder a nuestras vidas. Cuando si nosotros salimos de ese retardo, escúcheme, y alimentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra convicción con la palabra de Dios, lo que va a pasar con su corazón, con su fe, es que se va a fortalecer. Claro, en vez de pensar que a usted le va a ir peor, piense que le va a ir mejor y declárelo. Llámelo que en ese momento usted no puede ver o no es como si fuera. Llámelo conforme al diseño que Dios tiene para nosotros, para que las cosas, las situaciones, las condiciones cambien en nuestra vida. Muchas veces nosotros necesitamos que alguien cambie el ambiente para que algo pase. Usted es una persona que cambia ambiente. En usted hay algo vivo. Dios puso en usted poder. Claro, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando recibió usted a Cristo, eso fue lo que vino sobre usted. Salió el corazón de piedra, puso un corazón de carne y puso ese Espíritu nuevo en nosotros. Claro, ¿sabe lo que significa eso? Que la cobardía se cambió por valentía. Escúcheme bien, porque hubo un cambio de espíritu en usted. Por eso dice la Biblia que cuando vino el Espíritu, cuando David fue ungido, ¿qué es lo que vino sobre él? Poder, vino el Espíritu de Jehová sobre él. Cuando Sansón, dice la Biblia también, que enfrenta a los leones, ¿qué vino sobre él? El Espíritu de Jehová, poder.
Entonces hay algo que usted tiene que hacer para que algo también se active en su vida, porque ya está. Para que algo se encienda en usted. Mira al de al lado y dígale. Y es cambiar tu actitud, dígale. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Cómo le estás hablando a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu amigo, a tu colega? ¿Cómo le estás hablando cuando ellos tienen una situación, cuando ellos están enfrentando una situación? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros para ellos en el momento, escúcheme bien, de aflicción, de dolor, de desesperanza? ¿Sabe lo que salió de David? La confianza que él tenía en el Señor. Y fue tanto así que el incrédulo, la incredulidad de Saúl lo llevó a mirar, lo miraban, lo menospreciaban, pero al final le dijo, ok, le dijo, bueno, que Dios esté contigo. Escuche bien, porque era una vergüenza para ellos que saliera un niño y no un soldado de guerra a enfrentar a un gigante. Por eso Goliat se reía, le decía, ¿acaso soy yo perro? ¿Acaso yo soy perro que me mandan un cabro chico más encima con un palo? Cuando dice el mismo Saúl decía que él era experimentado de guerra, el gigante desde joven. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David dijo: no tenga ninguno miedo de ustedes, porque yo saldré y lo enfrentaré. Y cuando David dice, yo lo voy a enfrentar, escuche lo que dice su hermano, porque aquí es donde muchas veces se levantan aquellos que vienen a detenerte, a apagarte, a aguarte o debilitarte esa fe que hay en ti, o la confianza en el Señor que hay en usted. Dice que sale su hermano en el verso 28 y 29, el mismo capítulo. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Sabe cuándo se enciende en ira? Cuando escucha hablar a David de esta manera. Por eso le dije que usted tiene que cerrar sus oídos a la gente que no le infunde aliento o ánimo, sino que viene a apagarle la fe. Porque muchas veces está toda la expectativa, la confianza en usted de dar un paso de fe y usted se detiene por lo que le dicen. Acuérdese que las palabras son como saetas, pues. Pueden dar vida o pueden dar muerte. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Y la Biblia dice que David preguntó: ¿qué he hecho ahora? Escucha lo que dice el verso 29. Solo abrí mi boca, dice David. Dice David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Solo abrí mi boca. Y apartándose de su hermano de David, le fueron con la noticia al rey Saúl, diciéndole que había un muchacho que estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. Y mandándole a llamar el rey Saúl, David le dijo: nadie se preocupe a causa de este filisteo, porque yo iré y pelearé con él, dice el verso 33 al 37. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo. ¿Sabe lo que está haciendo Saúl? Lo mismo que hacía Eliab, su hermano. Escúchame bien. ¿Sabe lo que está haciendo el rey Saúl? Lo mismo que quiso hacer Eliab, su hermano. ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo piensas tú que vas a poder pelear con él? ¿Cómo piensas tú que te va a ir bien enfrentando esa tremenda situación? El rey Saúl está haciendo lo mismo que quiso hacer, escúcheme bien, el hermano de David, de tener su fe, de tener la confianza que él tenía en Dios. Por eso cuando alguien venga a detener, escúcheme bien, la expectativa que usted tiene en Dios, ojo, en Dios, usted tiene que cerrar su oído. Porque eso viene para apagar, para aguar, debilitar su fe. Viene para aguar, para debilitar su fe. Si usted está creyendo, no deje de creer. Usted haga lo que tiene que hacer, la parte que le toca hacer a usted, y déjele a Dios que haga lo que usted no puede hacer. David naturalmente no podía matar a ese gigante.
Escuche bien, naturalmente no, pero con la ayuda de Dios sí. Por eso la confianza que tenía él era en Dios. Decía, el que estuvo conmigo con el oso y con el león, hoy día también está conmigo para que yo le corte la cabeza a ese gigante. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, escucha bien, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero en la manada. ¿Sabe lo que está haciendo David? Cerrando su oído a lo que le dice Saúl. Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, dice, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos que ha provocado al ejército del Dios viviente. Escuche bien esto. David en ningún momento replica lo que le dice Saúl. En ningún momento ni siquiera menciona lo que le dice Saúl, sino que él, escúcheme bien, en medio de la incredulidad del rey, él está dando todo honor, toda gloria a aquel que estaba con él en medio de su batalla. Verso 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Jehová me ha librado. ¿Sabe lo que está haciendo con eso? Cerrando el oído a lo que le decía Saúl y abriendo su boca para glorificar a Dios. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Se le está diciendo, no me hables así. En otras palabras, escúcheme bien, parafraseando un poquitito, le está diciendo, no me hables así, porque yo no tengo oído para lo que tú me dices, sino para lo que Dios ha hecho conmigo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Escúcheme bien, ¿cuál sería la actitud de David en ese momento? Que al final Saúl, hijo de un benjamita, dice la Biblia, de un hombre de guerra, era el hombre más grande, más fuerte que había en el ejército. Escúcheme bien. Y conociendo Saúl a todos sus guerreros que tenía, un niño, un joven, sin armadura, escuche, solo con 5 piedras, su honda y su cayado, su palo. Escúcheme bien. Él le dice, anda, le dice, y Jehová te ayude. ¿Cuál sería la convicción con la cual habló David a Saúl? Por eso, ¿con qué convicción está hablando usted enfrente de sus problemas? ¿Con qué convicción le está hablando usted a aquellos que vienen a pagar su fe? ¿O con qué convicción le está hablando usted a aquellos que necesitan creer? Por eso, cuando usted salga de esos miedos, cuando usted se atreva a salir de esos escondites llamados miedos y temores, dispuesto a enfrentar usted su gigante, dispuesto a enfrentar la batalla, no espere que lo aplaudan o que lo vayan a apoyar. ¿Sí? Porque muchos se levantarán en medio de aquellas batallas suyas para dañarle su fe. ¿Sabe por qué muchas veces usted no ha enfrentado sus problemas? ¿Sabe por qué? Porque le abrimos el oído muchas veces a las palabras que usted y yo debemos cerrarse. Porque cuántas veces le ha pasado a usted que ha estado dispuesto, oh, yo voy por esto en el nombre del Señor, pero alguien le dijo, no es el tiempo. Alguien le dijo, ¿cómo vas a ir tú? O alguien le dijo, oye, ¿y si te pasa esto? Oye, si las cosas no vienen bien. Oye, si las cosas están mal. ¿Cuántas veces sus sueños, sus anhelos, como partí diciéndole, siguen quedando atrás en el pasado? Escúcheme bien, se siguen apagando en usted solo porque abrimos el oído a quien no tenemos que abrirse. ¿Qué dice la palabra? Que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos infunde aliento. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos lleva de victoria en victoria. Nos dice que nos lleva de bendición en bendición, de poder en poder, de gloria en gloria. Que somos como la luz de la aurora. Entonces, ¿por qué hay cosas que quedan atrás? Escúcheme bien, que usted tiene que conquistar. Cuando Dios le habla a Josué, le dice, mira, lo que hollare la planta de tus pies. Escucha esto. Le dice, eso yo te daré. Nos detenemos, meditamos y decimos, entonces lo que yo no quiera conquistar, Dios no me lo puede dar.
Porque lo que hollare la planta de mis pies, lo que yo me atreva a conquistar, es lo que Dios me va a entregar. Por eso la pregunta de hoy día es: ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo para creer y confiar en el Señor? ¿Qué es lo que te está deteniendo para alcanzar las promesas no del pastor, sino que están escritas en la palabra para su vida? ¿Qué es lo que lo está deteniendo para salir de esa cueva del conformismo, del miedo, del temor? Cuando Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que necesita Dios? Que tú te pares enfrente de tus situaciones y confíes en el poder del Señor. Y eso es lo que David da a entender, que él confiaba en el poder del Señor. Por eso decía: hoy yo le corto la cabeza a este gigante. Claro, por eso decía: hoy yo lo echo al suelo, lo derribo, hoy cae, hoy Dios lo entrega en mis manos. Claro, lo mismo tiene que suceder con usted en lo que sea que enfrente, sea enfermedad, sea en la economía, sea en la familia, en lo laboral, en los hijos. Muchas veces nos rendimos: mi hijo pastor se lo llevó el mundo. No se lo ha llevado nadie. Está en la promesa de Dios. Está guardado en las manos de Dios. Por eso hoy día está de pie, está con vida. Eso fue lo que hizo el hermano de David. Eso fue lo que trató de hacer también el rey Saúl, apagar la fe de David. Y tú vienes acá a burlarte, a reírte. ¿Cómo tú vas a poder ir en contra de él? Es como cuando le dicen a usted: no, hermano, piense, no se encalille, no haga esto, no haga. Y vivimos ahí. Vivimos ahí. Y pasan años y vivimos ahí. Y ahí. Y los vemos 10 años después y ahí. Y 20 años y ahí. Como si tuviéramos un Dios, escuche, que no existiera. Por eso yo no concibo a alguien que no crezca en lo espiritual, habiendo una palabra para su vida. Cuesta concebir que alguien no crezca espiritualmente, habiendo una palabra de Dios, una promesa de Dios. Escúcheme, que viene a cambiar nuestra mentalidad. Eso fue lo que hizo el hermano de David. Eso fue lo que trató de hacer también Saúl, porque muchas veces serán las personas, escuche, de nuestra misma casa, muchas veces serán las personas cercanas a nosotros las que se levantarán para tratar de hacernos desistir o de enfrentar nuestros desafíos y nuestras batallas, así como le pasó a David. No, con cuidado Satanás, con cuidado el diablo. Tú y yo en Cristo somos más que vencedores. No, con cuidado él, no con cuidado tú, con cuidado él, el enemigo, porque en ti hay poder. En ti hay uno que opera con poder y que quiere glorificarse y mostrarse cada día en nuestras vidas. Satanás, con cuidado tú, con valor, con poder, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y es aquí donde tenemos que hacer lo segundo que hizo David. Y lo segundo que hizo David fue cerrar sus oídos a las palabras incrédulas de los demás. Porque cuando alguien se levanta a querer destruir tu fe, tú tienes que aprender a cerrar tus oídos. Tú no puedes pasar tus oídos a lo que tu fe no resista. Escuche eso, usted no puede pasar sus oídos a lo que su fe no resista. La Biblia dice que a cada uno se nos dio una medida de fe, pero esa medida de fe no quiere decir que usted esté 10, 15, 20, 30 años allí, pues. No, pues. Pastores, que Dios me dio esta medida. Bueno, y usted no está escuchando palabras. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios nos demanda un crecimiento. Claro, un crecimiento para que usted pueda conocer, no solo de oídas conocer la palabra y las promesas, sino que la experimente también en su vida. Cuando alguien se levanta a decirle que usted no puede, si no lo puede reprender, entonces ciérrele sus oídos. La Biblia dice que Jesús lo reprendió reprendió a Pedro porque un espíritu había entrado en él. Mateo 16, 22 y 23. Mire, aquí ya casi terminando. Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, le dice, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Se acuerda cuando iba a entrar a Jerusalén y sabía que Jesús iba a ser apresado? Porque ya habían escuchado que ahí lo querían solamente apresar. Y le dice: no, que no te acontezca esto. Muchas veces no estamos como Pedro. No hagas eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Escúcheme, usted está con toda la fe, está con toda la actitud de dar pasos en el nombre del Señor.
Pero nos falta, no, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer? Ándate despacito. Ándate despacito. Cuando Dios, escúcheme bien, nos llama a acelerar. No son los tiempos para andar despacito. Oiga, no son los tiempos para andar despacito, son los tiempos para creer, para buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice Isaías. En esos tiempos estamos. Hermanos, salgamos de ese retardo, de esa costumbre del despacito, con mucho cuidado. Salgamos de ese pensamiento religioso. No, yo pastor, con que mire aquí y estoy, pero más que pagado. Como si tuviéramos un Dios escaso. Como si tuviéramos, un Dios que no quiere que usted crezca, que usted avance, desarrolle, conozca y ejercite lo que usted, el propósito con el cual Dios usted lo ha llamado. Algunos dicen, no, yo con esto estoy más que pagado. Por eso está el conformismo, pues. Porque creen que con eso están más que pagado y solo que venga el Señor pronto. La pregunta mía es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho conforme al propósito? Muchos se quieren ir. Claro, quieren ir a ese reino, pero no quieren traer el reino acá a la tierra. Claro, y Jesús dijo, oren así, esfuércense, díganle, vénganos tu reino. Primero hay que establecerlo para después usted y yo, como hombres aprobados por Dios, obreros aprobados por Dios, podamos también llegar a aquel que nos espera. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, le dice, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Escúcheme, no le dice a Pedro, sino a la actitud, al pensamiento que está en él. Ese pensamiento que no nos permite enfrentar aquello que Dios, en lo cual ya nos ha dado la victoria. Me eres tropiezo, le dijo. Escuche bien, me eres tropiezo. Que le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Escúcheme bien. Por eso de repente hay gente a la cual yo no le insisto. Porque Dios nos llamó a hacer algo y usted tiene que tener claro qué es lo que Dios a usted lo llamó a hacer. O si no, usted se detiene, como Saúl y su ejército. ¿Sabe por qué el ejército de Israel, escúcheme bien, no peleaba? Muchas veces tenía miedo porque dice que soltó hasta la herradura. O sea, el poder de fabricar armas, trabajar en la herradura lo tenían los filisteos. Por eso muchas veces la iglesia no tiene armas. Porque entregamos, escúcheme bien, muchas veces no hay palabra, pues. Y al no haber palabra, escúcheme, soltamos nosotros esas armas que son poderosas en Dios para destrucción de esos pensamientos, de esa fortaleza. Y muchas veces hay fortalezas en nosotros que debemos identificarlas para derribarlas en el nombre del Señor. Porque es eso lo que no nos permite avanzar. Eso es lo que había en Saúl y el ejército. Ellos no se daban cuenta. Ellos eran el pueblo más chico que había, el ejército más chico que había. Por eso era la niña de los ojos de Dios. Pero ¿sabe por qué alcanzaban las victorias? Porque Dios estaba con ellos. ¿Sabe por qué ellos habían vencido? Porque Dios estaba con ellos, pero Saúl y el pueblo todavía no le reconocían. Jesús le dijo, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, las suyas, pues. Entonces, cuando alguien se levante a decirle que usted no puede, o que usted no va a ser sano de alguna enfermedad, o que Dios ya no puede levantarlo, cierre sus oídos. No escuche ni tampoco le preste sus oídos a aquellos que no creen en el poder de Dios, porque dañarán su fe. Y cuando usted cierre sus oídos a todo esto, entonces ahora usted debe hacer lo tercero, y aquí termino. ¿Qué hizo David? Y con esto vamos a cerrar esta palabra el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hay varias cositas que vamos a ir aprendiendo de esta historia bíblica. Pero hoy vamos a recorrer estas tres. Cuando David escuchó esas palabras de parte de Saúl, David le respondió lo siguiente, verso 33 al 37 de 1 Samuel 17. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tú eres tu siervo, le dice, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará. Y aquí está lo tercero, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y ahora y Jehová esté contigo. Entonces lo tercero es aprender a confiar en Dios. ¿Qué dijo David? Jehová me librará de las garras también de este filisteo. Entonces lo tercero es aprender a confiar en Dios. Cuando se levante gente a hablarle, usted no preste su oído, sino que empiece a declarar el poder de Dios sobre ellos. Empiece a hacer lo que hizo David. Acuérdese de lo que Dios ha hecho con usted. Acuérdese de que cuando estaba mal, de que cuando oró, de que cuando clamó, cuando estuvo en problemas, fue Dios el que lo sacó de ahí. No se une a esas conversaciones, sino que empiece a declarar el poder de Dios para que algo ocurra también en aquellas personas incrédulas. Porque si usted va a enfrentar una batalla, usted no la puede enfrentar solo, tiene que hacerla en el nombre del Señor. Sino que usted la tiene que enfrentar en el poder de Dios y confiando en Él también. Eso fue lo que dijo David. Él dijo, si Dios me libró de las garras del oso y del león, David dijo, también Dios me va a librar de las garras de este filisteo. Entonces, esto es algo que debemos meditar y recordar. Porque la confianza de David no estaba en lo que él podía hacer, sino en el poder de Dios y en cómo Dios también lo guardaría. Porque así como Dios lo había ayudado con el oso y el león, David también estaba seguro que Dios lo volvería a ayudar en esta nueva batalla. Póngase de pie, por favor. Por eso cuando usted enfrente su gigante, cuando usted enfrente su batalla, cuando usted se levante como un guerrero dejando atrás el miedo, la cobardía, el temor, no espere que lo apoyen, porque muchos se levantarán en contra de ustedes. No esperen que lo apoyen. No esperen que le digan, oh, qué bueno, vamos. No, porque no se lo van a decir. Oye, ¿lo meditaste bien? ¿Lo pensaste bien? Ahí es donde hay que cerrar el oído y empezar, escúchame bien, a declarar el poder de Dios para alimentar y fortalecer más tu fe. Muchos se levantarán para querer desanimarle. Muchos se levantarán para querer detenerlo, para querer incluso muchas veces derribarle. Pero es ahí en donde usted debe hacer lo que hizo David. Claro, es ahí en donde usted debe cerrar sus oídos y empezar a confiar plenamente en el Dios que usted y yo tenemos. Porque Dios siempre quiere que usted y yo salgamos victoriosos, no a veces, siempre. Él nos lleva de victoria en victoria. Él nos lleva de poder en poder, de triunfo en triunfo. Dios siempre quiere que usted y yo salgamos victoriosos. Dios quiere que derrotemos esos problemas. Claro, ya sean grandes o pequeños, pero Dios quiere que usted los derrote porque Dios quiere darnos la victoria. Nos la dio en Cristo y ahora quiere manifestarla a través de nosotros. 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas a Dios. Abundante gracia para el Señor. Abundante gloria, honra para el Señor. ¿Por qué? Porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos la da. Cuando usted, escúcheme bien, confía en Él, en su palabra, en su promesa, Dios le garantiza esa victoria a usted. Pero usted y yo debemos confiar en Dios. El apóstol Pablo fue claro cuando él dijo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, porque él también fue un hombre que enfrentó muchos gigantes. Recuerde que él pasó por cárcel, por naufragio, fue golpeado, maltratado, fue azotado, pasó hambre, pero en todas las situaciones por las cuales Pablo pasó, él siempre dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a través de nuestra confianza en Dios, callemos a los incrédulos. Hermano, eso no es una falta de respeto para alguien. Eso es, escúchame bien, es pararte en tus convicciones. Claro, cuando venga un incrédulo, tienes que aprender a callarlo, no con mis palabras, no con mis actitudes, sino con el poder de Dios. Si alguien no cree, cierre su oído, escúcheme bien, y usted haga lo que tenga que hacer. ¿Sabe cuál es nuestro peor error de nosotros?
es que cuando usted quiere hacer algo, tiene un sueño, tiene un anhelo, lo peor que hacemos es que vamos y se lo contamos, escúcheme bien, a cualquier persona. A cualquier persona usted va y le cuenta su sueño. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? El enemigo no conoce lo que tú piensas. Él no adivina ni conoce lo que usted piensa. Él influencia en lo que usted piensa a través de lo que usted habla. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Se anticipa y muchas veces nos falta quien toma, porque él también necesita, escúcheme, a alguien acá en la tierra para influenciar en usted. A alguien, escúcheme bien, que en vez de hablar vida le hable muerte, le hable desánimo, le hable de, no sé. Y muchas veces contamos aquello en vez de buscar al hombre de Dios. Y pastor, ¿sabe qué? Mire, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero hacer, yo estoy orando por esto, pastor, por favor, quiero que ore por eso. Eso es lo que tenemos que hacer. No fue lo que hizo la mujer de Abdías cuando va y su hijo iban a ser llevado como esclavo por el acreedor, aquel que se le debía. Dice que ella fue. No fue lo que hizo la tsunamita también cuando va al profeta Eliseo, también cuando su hijo se muere. Dice, si alguien te pregunta, di que todo va bien. Y partía, pero fue. Y nosotros muchas veces cometemos ese error. Lo que usted quiere, lo que quiere alcanzar, lo que anhela, muchas veces se lo comentamos. Escúcheme bien, a personas que en vez de fortalecer tu fe, vienen a apagarla. Cuando tu confianza debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor, porque Él es el que está contigo con el oso. Él está contigo con el león y Él está contigo también en estos desafíos más grandes que a lo mejor tú tienes en tu vida. Él es el que está contigo. Él es el que está contigo. Claro, y como Él es el que está contigo, tú y yo debemos glorificarlo a Él en todo lo que tú y yo hagamos. No callar, sino que cuando yo cierro mi oído, bien, si no puedo reprenderlo, si no puedo hablarle por la palabra de Dios, yo cierro mi oído y no dejo que me debiliten en la fe. Vamos a orar al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en otro servicio vamos a seguir hablando de este capítulo 17, porque aquí hay mucha enseñanza que usted y yo debemos sacar. Solo dejemos de lado el miedo y Dios nos fortalecerá en medio de esas batallas que enfrentamos. Cierre sus ojos. Padre, oramos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por tu palabra. Dando gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas, por todo lo que tú, Señor, por medio de tu palabra, has hecho en nuestra vida, porque esa es mi fe, Señor.